sore. One too many squats. You had a hell of a shake, getting bullied in the void. Starborn sure know how to make an entrance. Ready to head back out there? The Eye can help you find the artifacts, but I'm afraid she's blind to our new competitor. Double-check the safety and locks wherever you go, okay? Exploration's dangerous, even without some nefarious group trying to kill you. Ok, señores, bienvenidos un día más a un nuevo video. Bienvenidos al capítulo número 5 de Starfield. Tenemos estos estelares, creo que es como los nombramos, que son una raza alienígena, creemos, con unas naves que no sabemos realmente cómo que se mueven, o sea, tienen una tecnología que no entendemos y que nos vienen persiguiendo porque básicamente no quieren que reunamos todos los artefactos que estamos buscando por alguna razón. Tenemos la localización de varios de estos artefactos que hablamos ahora con Vladimir para saber dónde están. Eso vamos a buscarlo. No sé cuántos quedan exactamente, son pocos. Y descubrimos que ahora tenemos... a ver si lo puedo enseñar. A ver, creo que era la nave un momento. Tenemos como habilidades. Esas habilidades. O sea, nos ayudan bastante en el combate. Un poco. Tampoco las he usado mucho. Pero un poco sí que ayudan. Déjame llegar hasta la nave y vemos qué hacemos. No sé cómo subir ahora, ¿eh? Llegaré desde aquí. A ver. Creo que no. Creo que no. Joder. Perfecto. A ver. ¿Dónde coño está el tren, tío? Está aquí. A ver, espacio, puerto. Tengo que reparar la nave, que en el último combate me la dejaron hecha mierda, básicamente. Hola, amigo. Prepara la nave. Venga. Ahora, ¿dónde es que vamos? Un momento, espérate, ¿cuántas misiones estoy siguiendo yo? Ah, porque son dos en una, coño. Ya entiendo. O sea, tengo que ir a 2 puntos en la misma misión. Voy a este primero entonces. Justo aquí. Venga.
Creo que aterrizó donde no era, ¿eh? A ver. Voy a rectificar, a ver. Si fue donde no era. Creo. Ok, ahora sí. A ver. ¿Cómo voy de armas? 320. Voy bien, voy perfecto, la verdad. O sea, la mejor inversión de mi vida ha sido esta arma, creo yo. Es buenísima, tío. O sea, tiro a la cabeza es un disparo. A veces. En este caso son dos. Necesito que vengas. Asómate aquí, hijo de puta. Bien, muerto. Muerto. Ok. Muerto. Casi. Mierda. Ok. Uno menos. Como la última misión que tuve, que creo que fue una side quest, fue en un laboratorio como médico. Tengo un montón de botiquines. Eso es bueno, porque antes no tenía ni uno. Y tenía que estarme curando con comida que te daba casi nada de curación. Y ya tengo como 10 o 12 botiquines. Que es aquí, ¿verdad? Muerto. Pero me asustó, ¿eh? Ordenador, a ver esto qué coño hace. Te falla el control de la puerta. Abrir puerta. Duh. Ok.
Bueno, registrarlo todo, porque hay veces que tienen... En este caso no, pero normalmente tienen cosas que valen bastante la pena. Me llevo esto que vale bastante. Miraron. Ah, iba a decir, miraron a enemigos. Aquí están. Una cosa que me jode bastante es que en este juego es imposible hacer una misión con sigilo. Tarde o temprano te van a ver. Cuerpo a cuerpo es imposible matar a nadie con sigilo. O sea, la mejor forma de matarlos con sigilo es con un arma que tenga silenciador. Y irlos matando poco a poco. Pero es que tarde o temprano te descubren. Esto es enorme, ¿eh? Que entiendo que no es por aquí. Es por arriba, ¿cierto? Oh, estas mierdas, loco. Sanguijuela térmica, asco, ¿no? A ver. Aquí está. ¡Ostras! Joder, tu puta madre. Este pendejo me viene persiguiendo hace tremendo tiempo. Hijo de puta. No sé qué es. Es como un ente invisible que me persigue cada vez que voy a descubrir un artefacto de estos. Y después desaparece otra vez el muy pendejo. Igual es el alienígena que estaba en la nave, podría ser. A ver, ¿dónde está el...? What? Tengo cortador, ¿verdad? Sí. Venga. Cinemática. Y tenemos uno menos. A ver. ¿Puedo ir directamente al otro planeta sin tener que llegar a la nave? Creo que sí, ¿verdad? Y es... Aquí he estado también. ¿Cómo que no puedo? No me dejan, tengo que volver a la nave, ¿en serio? Bueno. Pues vamos. Entiendo que será por algo.
Joder, la gravedad es una locura. Es una locura, ¿eh? Venga. Aquí no hay nadie, es imposible, los mata a todos. Pero aún así, ya que estoy, déjame entrar aquí dentro. A ver si es buen loot. Bastante F, la verdad. Ah, bueno, mira, aquí hay cositas. Regulador. Botiquín, nice. Una mochila, me la llevo para probarla. A ver si está mejor que la que tengo. Oh. Nada más. Calibradores. Ok. Comida. Ok. Algo es algo. Ya estaría. Bueno. Upa, ¿y esta nave? ¿Será mejor que la que tengo yo? Podría ser. Bueno, esto... Es que... ¡No! ¿Por qué se van? Carajo. Me la quería robar, tío. Fuck. Bueno, vámonos. No importa. A ver. Ahora sí me dejan saltar, ¿verdad? A ver. Veremos rumbo al norte. Venga, ahora sí. Por alguna razón dentro de la cueva no me dejaban. Y ahora estando aquí, aterrizamos. ¡Upa! ¿Cuántos enemigos tengo aquí? A ver. Este señor de aquí que está... ¡Ostras! Se teletransportó, no mames. No está muerto, está gateando. ¿En serio no se había muerto? No jodas.
No jodas, macho, en serio. La torreta tengo que hacerme de ella ya, ¿eh? Bien, creo que es todo, pero no estoy seguro. Uno. Corre, pajarillo, corre. Te di, ¿eh? Toma, muerto. Va por culo. Y voló. Bien, municiones. Nice. Voy a lootear rápido. Ok. Me llevo esto. Te quito los créditos. Esto también. Minas. Cartuchos. ¿Qué coño es esto? What the fuck? Interfaz de control. En señal. No sé qué significa, pero bueno. Ahora una cosa, puedo transferir directamente aunque no esté en la mantis. Pudiera. Ostras, claro. Y puedo meter cosas desde aquí. Directo a la mantis aunque no esté cerca. Eso me mola. Por ejemplo, si tengo muchas cosas, puedo guardarlo todo. Oh, en vez de estar botando cosas, puedo simplemente guardar y después venderlos. Este casco lo guardo. Lo guardo, lo guardo. Ok, me quedo con el que tengo. Eso es suficiente, ¿no? Ok. Eso mola. Así puedes, ¿sabes? Guardar cosas para después vender. Y no tienes que estar botando todo lo que encuentras. ¿Por aquí? Sí. Creo. ¿Cómo se supone que entre? Interesante. No, tonto. Adiós, perro. ¡Ostras! ¿Cómo coño? Es imposible que me hayan visto, tío, si me sube 3 microsegundos, no jodas. No quédense disparando por ahí.
¡Oh, un gusano! ¡Ah! ¡Casco! Le están disparando a algo, ¿eh? Y no es a mí. Esta la puedo abrir. A ver. Pum. Pound. Pound. Esto es súper fácil, no jodas. Venga. Uno menos. ¿Te mueres, crack, o qué? Ya está muerto, ¿no? Sí. Ok. Meh. Sé que me queda uno aquí en la escalera. Que no lo veo desde aquí. Fuck. Muerto. Ok. ¿Alguno más? Están disparando por debajo del suelo, en serio. Eso no es bonito, ¿eh? Mierda, estaba cargando.
Joder. ¿Hola? ¿Qué acabo de hacer? ¿Soy idiota o qué? Espérate. Déjame recoger esto, señor. Gracias. Tome, ahí lleva. No lo maté, ¿eh? Espectacular. Psst. Ok. Eres inmortal o qué, hermano. ¿Hola? Joder, hermano. Uf. Esponjas. ¿Cuántas ganzúas hay aquí, loco? Hay un montón de cosas, ¿eh? A ver. Voy a meter cosas en la mantis. Esto no lo sabía que podía hacerlo, tío. Me mola. Un poco tarde. La verdad. Inventario. Oh, no puedo guardarlos porque... What? No me deja, tío. Por alguna razón. Igual es que estoy muy lejos. Bueno. Que hay un montón de medicamentos y cosas. Si no estoy mal. Tras, ¿qué mierda es esto, loco? No. Joder. Voy a deshacerme de cosas. Si no es por aquí, ¿por dónde coño es? Creo que me perdí. Espérate. Esto me marca un poco. Oh, ok. Lo tengo. ¿Estás aquí, amigo invisible? Déjame recargar. Lo sabía. Hijo de la verga. Quita un montón de daño, ¿eh? No, pero no corras. Pendejo. Ok. Cortador.
Tenemos dos. Y larguémonos de aquí, por favor. Ok. No sé cuántos más falten, porque es que se ve súper incompleto eso, pero se ve que faltan como 100 artefactos de esto. No sé cuántos serán. No sé siquiera si tenemos que traerlos todos o no. No tengo ni idea. Buenas tardes. Aquí tienen dos más. Bueno, lo leo que he llegado y usted no ha hecho ni merca. The artifact visions, the music. Is it all worth it? Mateo, are you having a crisis of faith? You? What if the Starborn are right? What if our hunt for the artifacts is a fool's errand, doomed to failure and catastrophe? You think we're doing the wrong thing? We just want answers. Isn't that why we all joined in the first place? The noble quest of discovery? To the patrons of the Stone Root Inn. I was on a roll. Number 1. Don't do this. We're making history here. We'll deal with the Starborn. Together. I'm sorry. I'm not trying to shame either of you. Blame the workings of a worried mind. I just hope that this journey doesn't turn us into something that we wouldn't recognize from where we are now. Hate to interrupt, but I have a favor to ask. ¿Qué pasa, Vladimir? A lot of equipment on the Eye has reached the span's end. If we're going to find more artifacts further out, we need work done. Got the nods and signs from Sarah and Walter for the materials, but I need hands. Venga. Won't be going alone. Need more than just the you and I. Asked around. A few constellations are already on their way up. Ok. ¿Cuántas mierdas de artefactos me quedan, tío? De verdad. A ver, tengo puntos de habilidad. Momento. Normalmente se suele apuntar en combate y disparar desde la cadera puede ser una alternativa rápida y el ataque el adiestramiento, con el adiestramiento suficiente. Ok. Voy a desbloquear lo de francotirador, que lo estoy usando bastante. Lo de tiro desde la cadera. Ok. A ver, misiones. Mi gene detecta algunas distorsiones. Debería dejarlo activado y seguir las distorsiones hasta el origen. Porque voy a hacer esto un momento y después vamos al ojo. Ayudar a Vladimir. ¿Es aquí? Venga. A ver, ¿dónde está? Ahí está el templo.
Vámonos, chicos, al templo. Lo que no sé por qué te dan tantas habilidades si al final solamente puedes usar una a la vez, ¿sabes? Aquí va a estar mi amigo, ¿verdad? Señor Tocapelotas. A ver. Ok, esto lo he hecho antes. Aquí van a salir unos cúmulos de luz o algo así. Estos de aquí. Tengo que acercarme y activarlos. Y es todo. Ah. Antes de que se destruyan. Ese es el problema. Ya estaría. Y ahora activo el poder de los dioses. O sea, siempre en la misma animación y todo. Y ahora aquí, supuestamente... Sí, ahí me sale mi amigo. Toma, perro. No sé quién seas, pero... Amigo, te he matado más veces de las que puedo contar, ¿eh? Anda poco. Ok, vamos a... vamos al ojo. Tenemos que ayudar al bueno de Vladimir. A ver, misiones primero. ¿What? ¿Puedo hacer este? Ok, aquí está. You are entering United Colony space. Maintain course and prepare to be scanned. Scan complete. Go ahead and land.
Vladimir. Te robo un poco, ya que estamos. Hey, you mind helping me weld up? Sueldas el panel, pero empieza a salir humo por detrás. ¿Qué? Well, can't win them all, I guess. Hola, Vladimir. ¿Cómo estás? Never regretted coming out of retirement. Constellations got the writ of the righteous. Keeps me young. You color the wrong wires. Station showing red. Nastier than I measured. Figured a few of the parts might be iffy, but this is going to take more than a span. I won't leave you hanging, Vladimir. Corre and I can stay with you until the eye is back to 100%. No need for the martyr's clothes, but I'm happy to have the help. As for you, while we're giving the eye the swords, need to tip your ear on another matter when you got the time. Cuéntame, amigo. Tengo tiempo ahora I mismo. don't want to worry anyone, but we got more competition. Not Starborn, rival collector. Ok. Reached out through my hand-to-hands to see if we can do an honest swap. He says the rock ain't for sale for any price. Think we're gonna need a crowbar and bag for this one. Robárselo. Left the life of a jacob once behind myself. I know what I'm asking. But I see a clutch prize not up for the prying any other way. Not sending you lone hook on the job. I want Sarah with you on this one. You two will be foot to foot the whole way, so make sure you're ready. Yo estoy ready. Vamos. Catch a smile out there. Ok. Vamos a robar otro trozo de artefacto. There's something I need to talk to you about. No quiero, Sara. Te odio. A ver. Déjame guardar cosas un momento. Joder. Que para ir un poco más suave de peso, ¿sabes? Y poder lootear bien. A ver, ¿dónde coño está el contrabandista? A ver. ¿Es aquí? Ostras, esta nave.
You don't have business with the scow. Our captain is not taking visitors. Tengo asuntos que tratar. Voy a intentar ser pacífico porque esta nave Captain's orders. tiene pinta de ser complicada, The captain does love letterers. Yo de constelación. Queremos comprar una de las riquezas de Petrov. We could use the money. I don't know if you'll convince the captain, though. Bueno, déjame subir primero, hombre. All right. I'll clear you to dock. Keep yourself out of trouble, or we'll have every hired gun in the cargo bay after you. Venga. Gracias, guapo. Atraque. ¿Se imaginan que pudiera robar esta nave? Estaría bien, When you have a few moments, there's something I'd like to discuss. No quiero, Sara, déjame en paz, coño, pesá. Y no voy a robar nada por si acaso. Who let you on board? Thought Petrov was done hiring mosquitoes. Or maybe you're after something from the captain's collection. Exactamente. Oh yes, the rock. He's not selling it. But if you want to hear him laugh in your face personally, go right ahead. Gracias. Special rock indeed. Very clever. Go on then. Petrov's got a whole little alien zoo in the back. He's asking for trouble with those things. But the locks on the cages are pretty high end. Thankfully. Ok. Hablemos con el Capi. Es aquí, ¿verdad? Por aquí no es. Permiso. Welcome to Petrov's Palace of Peculiarities, the pinnacle of perfect procurement, an ultimate panopticon of prosperity. Ha ha ha! Joder, ¿dónde es? Estoy perdidísimo. Ahora esto es enorme, ¿eh? Hola, señor. I wasn't aware we had the visitors. Wadic, you didn't tell me we had visitors. We have visitors. Excellent. Now that you've gone to all this trouble to get here, you should make yourself at home. Relax. Kick up your feet on the tables. I don't care, they have scorch marks on them anyway. A ver, amigo, vamos a ir directo al grano. Ah, you must mean my latest curio. I have never seen anything like it. Intricate pattern details, a metal that feels soft to the touch, yet bears not one hint of wear or tear. Ah, you are out of luck, my new friend. I cannot part with it. I know, it's a fickle man who falls in love so easily, but what can I say? Mi amore. Tempting. I do love showing off. But my security team will have a heart attack. It would be against all those protocols that I admittedly told them to make. Comprendo, no hay casi nada en tu colección, no vale la pena. Vamos a esto. Now, no need to be insulting.
Y después hago uno fácil ahora. ¿De qué sirve una colección de nombres si no fardas de ella? No. No, some things need to be just for me. Really? How flattering. Very well. What's a quick look going to hurt, huh? I know. People look at me and say, Petrov, your whole ship is a testament of splendor. Why do you need a special... ¿Verdad que este hombre tiene cosas aquí que no veas, eh? Well, all I can say is that even the greatest collection needs its own private viewing area. Plus, between you and me, if it were up to me, we wouldn't let people on the ship. So I spared no expense. Every door between me and my treasures is... A ver si voy a robarle todo esto. Price of security, huh? Just a bit further. This ship and I have been through some adventures, I'll tell you. I once collected salvage from a Deimos Celestial class while it was exploding. The crew was scraping scorch marks and bits of metal off the hull for weeks. And of course, there was the time I accidentally steered us into a UC Navy vessel after a particularly uproarious celebration of my latest acquisitions. Esto es enorme, por cierto. Perfectly between their two thrusters. Esto es buena gente el Capi, eh. Push them back into the star yard for repairs. Camina, hombre. Hola. And now, the moment itself. Ah, beautiful, isn't it? The man who sold me this told me that it spoke to him. That holding it for the first time Lo que nos pasa a nosotros. was like drowning in your own soul. Alas, I've held it several times, and my soul is still breathing, devoid of any such enlightenment. Oh, no. No, no, no. I can't. This one is mine. And it's only fair to warn you. Hands off. I would hate to sour our new friendship by becoming the victim of pirates. No va a pasar, tranquilo. We're not taking anything unless you make things unreasonable for us. Nada que cambies de opinión. I'm afraid not. I'm easy in all things, except my collection. Then I suppose it's just a question whether my immeasurable love for my collection and my crew of hired cutthroats is enough to stop you. Go ahead. Make a move for the artifact. Let's see what happens. You've done an admirable job of trying to keep your cool, but I'm afraid the captain isn't going to listen to reason. Lo intenté. Ah, mío. When you have a... No quería, ¿eh? Surrender! Don't
kill me? We give you our word. Done! Stand down, everyone. Let the nice pirate pass. When you have a moment, I'd like to speak to you. Cállate la puta boca, Sara. Venga, tu madre, coño. Filthy pirate. We're not gonna forget this. ¿Cómo coño se salía de aquí ahora? Creo que eso fue fácil, la verdad. Damn it, Petrov. You're lucky the captain's a coward. Creo que voy bien. No, por aquí no es. ¡Ah! Carajo. Por aquí. Bueno, señores, un placer. Captain on deck. Yes, my captain. A ver. Ya que estoy aquí, voy a hacer un par de misiones principales, ¿eh? Venga. ¿Dónde estás, templo? Porque entiendo que es aquel de... Está tomado por culo, también te digo. Yo lo bien que le vendría a este juego tener vehículos. Sara va súper lento. Mira cómo corre.
Venga. These ruins are fascinating. ¡Cállate! I could spend years studying this location. A ver, aquí hay uno. Me pasé. Adentro. No sé cuántos templos de estos tenga que visitar, pero... Hola, señor. Me apareció en la cara, ¿eh? Machete. Mierda, me mató. No me di cuenta, no tenía vida. Tengo que volver a hacer esto. Fuck. I know a few archaeologists back in New Atlantis that would give... Ok, bien. Quiero ver. Materializa oxígeno limpio y puro para respirarlo y contrarrestar así los prejuicios del dióxido de carbono. La táctica serenidad del universo inunda a tus enemigos, incitándolos a abandonar las armas por unos instantes. Introducciona la línea temporal y atisba el futuro para conocer qué pasos se darán y qué palabras se pronunciarán. Crear un campo localizado de gravedad baja y ser testigo del titánico poder de los planetas. Forma un escudo de luz cósmica pura capaz de debilitar e incluso devolver proyectiles enemigos. Eso me mola. Entra en sintonía con las partículas de la creación y percibe la fuerza de todo humano, alienígena o estelar. Me voy a meter este, que es como un escudo extra. Why not? A ver. Ok, voy a poner el artefacto este en Alpha Centauri.
Venga. Vladimir. Vlad, come in. Come in. ¿Qué pasa? The eye's gone completely dark. I can't reach anyone on the station. Oh, no, qué mal. Noel, Starborn, came out of nowhere. Vladimir, get out of there! He already left. Said he was going to the lodge. Para caque. Sam, he's still breathing, but oh God, all that blood. Hello, Constellation. Are you there? ¿Cómo sabe inglés este hombre? Who are Si es you? un alienígena. What did you do to our friends? They call me the Hunter. And now that I'm here, your part in glimpsing the Unity is over. I'm already on my way. Say goodbye to your friends. It won't be long. Forget about us. That Starborn bastard is after the artifacts. You can't let him take them. Pack up the collection, move it somewhere they can't find it. Vladimir's right. We need to fortify our position before that Starborn storms in. We move out once the artifacts are ready for ¿Y transport. quién los agarró yo? What about everyone on the eye? We can't leave them to die up there. I understand if you want to go, but I need you here. Please, I don't know what... I don't know how long it's gonna take to pack up the artifacts. I'll get started. Hopefully this will only take a few minutes. Ok, ¿qué hago? My hands can stop shaking. Defiende la logia. Everyone, find a place to take cover. Sígueme, amigo. Necesito tu ayuda. Are you heading to the eye? We'll need to barricade the door behind you. You won't be able to get back in. Que me quedo. Right. Get ready. Walter! ¡Ostras! Are you all right? I'm almost done. Just a bit longer. ¡Mierda! ¿Cuánto daño hace este hombre? Focus. Come on, Noel. We're out as soon as you're ready. Does anyone know what that field is? I have all the artifacts. Everyone, follow me. There's a notice posted above you. Come on. ¿Dónde están todos perros escondidos? Este está muerto, creo, ¿eh? Que no sé dónde han ido todos. Mierda. Yo creo que se cura solo, ¿eh?
Hermano, es inmortal a la mierda. No va a seguir gastando balas, o sea. No va a seguir gastando balas, no jodas. Yo voy primero por si acaso, ¿eh? ¡Ostras! Me piro. Mata a los niños primero si quieres. ¡Ah! Tengo miedo. ¿Nos vamos o qué, crack? Venga, coño. Paseo puerto. Venga. Puto alien de mierda. Me cubre aquí un momento hasta que se me recarga la estamina. Todo el mundo lleva armas aquí, increíble. Vámonos. ¡Córrele, córrele! Vamos para el ojo. A ver. Pegar. Se quedó uno abajo, ¿eh? What the fuck? Después de matar a media ciudad, dice, bueno, crack. Nos vemos, increíble. Y se pira. Pues muy bien. A ver. Si Vladimir sigue vivo, por favor, dime que es Vladimir. Me encanta ese nombre. Sigue vivo. A ver.
Vladimir. Vladimir. Quita coño, Sara. Siempre en el medio. Ostras. Sam. Sam, can you hear me? It's Sarah. Sam. Muerto. Uno menos. Cora will be fine. Okay, Sam. We won't let anything happen to her. Dad! Dad, get up! Cora, tu padre está muerto. Está muerto. No, wait! I told him you were coming. He just had to hold on a little longer. I hate you! Leave me alone! ¿Te puedo meter un tiro en la cabeza? A ver. No me deja, tío, qué pena. A ver quién más murió. Espérate, déjame lootear un momento antes de preocuparme por ti, amigo. Que tú estás vivo, espérate, a ver, hola. Okay, I admit, my famous personality wasn't so much help with this one. I'll be fine. I just need to lie down for a bit longer. Ok, Barre está vivo. Qué pena. ¡Vladimir! Vladimir, háblame, Vladimir. Bien. Alive. Krix's ghost can keep waiting. No tears for the old. Got the others to worry about. Ok, Vladimir está vivo, eso es lo importante. Lo demás no me importa. ¿Y este quién es? Ah, la pendeja esta, hola. He came out of nowhere. Thank you. I don't think I can move right away. But I'll make it. Ok, esto me importa un carajo, la verdad. Me importaba era Vladimir. Y Sam, que bueno, falleció. Lamentablemente. ¿Dónde está el cuerpo? Aquí, pues todo el mundo le pasa por al lado como bueno. ¿No? Bueno. Yo me voy ya. Que te jodan. We need to talk locks and bolts. Lodge and the Eye are not secure. Ya lo sé, Vladimir. Just means he's playing the waiting man's game. He'll be back once we've done all the work of collecting the other pieces. Hunter, he probably found us because we're somewhere obvious. High populated area, just like how the Starborn found you orbiting Neon the first time. But the fact that they're competing with us to find the artifacts means they can't get them without searching. So we put the artifacts somewhere in the fringe, or on something that can slip from their grasp if they do another strike from the curtain. Fine idea. Starborn show up, you can burn helium in one spin of the grav drive to anywhere. Here, keep the artifacts safe. I guess we'll meet back at the lodge after. Ya puedes construir el armilar en tu nave o en tus puestos. Para hacerlo en tu nave, dirígete a la nueva pantalla del armilar en la cabina de tu nave. Puedes construir el armilar en los puestos, ve a uno de ellos y entra en el modo de construcción. Hay una nueva categoría llamada misión que contiene el armilar. Ok, voy a dejarlo en la nave entonces, creo. Es lo más factible. Hola a todos. Qué bueno que todos están bugueados hoy. ¿Cómo vamos? Creo que es aquí, ¿verdad? ¿O no? Permítanme, por favor. Joder, déjenme pasar, coño. Gracias. Hey, it's always a good day when you come around. Construir. Ahora puedes mover el armilar. Los ataques de los estelares son más probables donde esté el armilar. Si decides dejar los artefactos en el inventario, los ataques son más probables en cualquier otra parte. Yes, Your Eminence. ¿Y dónde están todos? Joder, demasiada gente aquí hoy, ¿eh? Ok, ya están todos, supongo. Ok. Ahora supuestamente los estelares nos pueden atacar a nosotros porque tenemos los artefactos. Pero bueno, no importa.
Estamos felices y eso es lo importante. I love coffee. It's my second favorite. Joder, macho. Entonces, Sam está muerto, Vladimir está vivo. Bien y mal a la vez. No importa. Me caía bien Sam, la verdad. Pero bueno. ¡Ostras! ¿Y aquí qué pasó? ¿No está mi buen amigo el mecánico desapareció? No puede ser, tío. ¿Qué pasó aquí? Buenas tardes, señor agente. Looks like you've got some fines to clear up. I've got special orders. You're coming with me. Prepare for immediate transport to our vessel. Smart decision. Stand by to be transferred. ¿Cómo? ¿Me han llevado preso? ¿Pero por qué? I'm telling you, the commander's got plans for this loser. Why else would he be going through all this trouble? I still don't understand why he trusts a criminal. Seems like too much of a risk. Stop worrying and keep an eye on our guest. I'll be right back. You just sit tight. The commander wants to have a little chat. The prisoner's ready, sir. Hola. I hope you're comfortable. We have a lot to discuss. No te conozco, amigo. Not this time. So, let me see what we're working with here. Seems you fancied yourself a bit of an explorer in the past. That lines up with where you are now. I also see that you've mined on Vectera, and now you're with Constellation. You've certainly been quite busy. No te importa. Oh, and look at that. Right at the bottom of this list is the criminal incident that landed you in my crosshairs. ¿Hablar con un guardia? I will. Now that we have that out of the way, let me introduce. No me importa tu nombre. Commander Kibwe Ikande, and I'm in charge of this. No me importa. Me da igual. Yes, well, this is your only opportunity to keep yourself out of. A ver, señor. Una cosa general y no solo es un problema concreto. Me importa un carajo. Trying to take them down one ship at a time. If we can get someone on the inside, we have a shot at finding a loose thread we can pull to bring it. Not for me, for yourself. Look, I'm going to make this simple. Agree to work for UCC Steph. Refuse, and I tell these guys to throw you into the nearest lockup. Might even tack on an extra few hundred credits to your fine. Of course you have a choice. So, what do you say? You going to... ¿Voy a la cárcel o me apunto a esto? La verdad no quiero hacer muchos side quests ahora mismo. You aren't leaving until I have an answer. Voy a rechazar. Suit yourself. You know, I have to admit, I'm a bit surprised. My instincts told me you were the right person. Es que no quiero hacer side quest para este pendejo. Venga, amigo, muchas gracias. Me cuida, ¿eh? Arrested, searched, and thrown in a cell. Not my idea of a good time. Bueno, eso fue rápido, la verdad. Muchísimas gracias, guapos. Me voy de aquí.
El Sysdef es ahora tu enemigo. Me importa un carajo que sea mi enemigo. Yo quiero ser feliz. Y mi felicidad no es hacer 4 horas de sidequest. Así que... mamadme el culo, coño. Vámonos. Me imagino que ese sidequest iban a ser 7 horas. Y no me da la gana. Bastante tengo con mi vida. Ok, volvemos a la logia, ¿verdad? A seguir en lo que íbamos. Hombre, estoy saltando y no puedo viajar. Es que me cago en mi puta madre, ¿eh? Este juego es para matarse. Venga. Ya está todo arreglado, mágicamente. Ok, voy a ir a... ¿cómo se llama? Hablar con el mercader a vender unas cosas. Constellation has lost people before, but not like this. Para guapa. ¿Cuánto tiempo, no? A ver, ¿qué te vendo para empezar? Te voy a vender... la mierda. A ver, vender desde el inventario de la nave. Esto es lo que necesito. Ok, esto es lo que tengo, guapa. Pleasure dealing with you. De nada. A ver, quiero meterme... bodega. Y llevarme todo esto. Estoy muy lejos de la nave, entiendo. Ok.
Señor, ¿se puede quitar por...? Joder, macho, ¿verdad? Qué pesado. A ver. Vamos a la logia, ¿verdad? Sí. Hola, Mateo. I know our encounter with the hunter is the last thing anyone wants to talk about right now, but he said something that I can't get out of my mind. Unity. Do you remember that? No. Because he was stopping us, implying that we were getting closer to it. The thing is, I've heard that word before. It's an important concept in Keeper Aquilas's speeches. The priest? Is the Sanctum Universum going to bless our little crusade of discovery? It can't be a coincidence. The Sanctum has always believed that answers are out there in the stars. Look, I know it's the longest of shots and the biggest leap of faith I could ever ask us all to take, but why not talk to him? Okay. There's no harm in gathering more information. A visit to the Sanctum might actually be quite enlightening. Thank you. Vamos a la iglesia galáctica, pues. I'll meet you over there. Ok. Ostras, me han dado 11.800 créditos por la cara, ¿eh? Me sirve. Ok, ¿la iglesia está aquí mismo en este planeta o está en otro lugar? Ok, supongo que será aquí. Que está aquí el pendejo. Pensé que estaba en una iglesia. Hola, señor. Perdón que le moleste. Can we have a moment? Oh, Mateo. It's been too long. How are your parents? Your mother still struggling with that azalea garden? No, she figured that out a while ago. Had to adjust the pH levels in the soil. But, Keeper, I didn't come to catch up. Oh. Well, what's on both your minds? A ver. Oh, yeah. How humanity comes together. How we are to love each other even as our universe becomes even more complex. That's not exactly what we mean. Keeper, when you talk about unity, well, does it mean anything else? Something secret? Perhaps you should talk about this inside. Qué paranoia, ¿no? Bueno, señor custodio, permítame que le saque mi AR-25 del futuro y le meta un tiro en la cabeza si no me contesta lo que quiero escuchar. Por favor y gracias. Vamos a entrar a la iglesia. A ver. Bueno, ha cambiado un poco. No hay estatuas ni nada. Eso es raro. A ver, me siento aquí. ¿Puedo robarle esto? Ostras. 280 está bien, ¿eh? Cuidado, tiene dinero este hombre. A ver. Now that we have a little privacy, why don't you tell me exactly what it is that brought you two here?
They're like nothing we've ever seen, Keeper. Gravitational distortion, sub-audio harmonic sequencing, unidentifiable energy fluctuations. I caught half of that. So, these things are unusual? Even in your experience? There have always been mysteries that seem to defy our understanding of the universe. Beyond rational thought. We enter life as an act. Algo que me parece fuera de mi entendimiento es ese gorro que me lleva, sacerdote. Perdóname, ¿eh? And yet, the risk is made anyway. So, you've pushed into the unknown, not knowing where it would take you. And it's brought you here. I think I can. If you're willing to find your way in the dark for a bit longer, I can give you a path to discovering its meaning. There's an old story, far older than the Sanctum Universum, of someone who walked the settled systems and saw every corner of it. This pilgrim claimed he found the true meaning of unity. I always thought of it as just a parable for trying to bring humanity together, but maybe it's more. A ver. In my story, the pilgrim met the founders of the House of Enlightenment and the enigmatic cult of the Varun. And he gave them each a part of the truth. Then he goes to his final resting place to live out the rest of his days in contemplation of infinitum addendum, his addition or contribution to the infinite. But what if the story isn't a metaphor, but a code? A way of finding the pilgrim again, or at least his grave. Yes, something must be there. I just can't put my finger on it. Maybe the answer will become clear when we have more. The House of Enlightenment and Varun have versions of this story. Vamos a hablar con ellos. The Enlightened work out of the well here in New Atlantis, helping the poorest citizens find a better life for themselves. Varun worshippers are more enigmatic, but there is a lone zealot that was captured recently for attacking UC ships. I visited her a couple of times. Hopefully, she'll be willing to talk to you as well. I'll stay here with the Keeper. We need to catch up. And I wouldn't mind asking him a few more questions. Vámonos al pozo entonces otra vez. ¿Por qué tengo dos misiones? That neon fella. I missed it. How'd it go? Ok, vamos al distrito Tamk. Creo que es aquí para el... O sea, para la parte del pozo. SysDef officials have declined to officially comment. Okay, but a source speaking on condition of anonymity has confirmed they are ramping up efforts to deter the Crimson Fleet.
Hola. We run a number of social programs, from financial aid to food banks. If it's about the financial or food assistance programs, we are backlogged. Don't worry, we're doing everything we can. Oh, we're not. Sorry. Can I help you? Sí. We don't mean to be intrusive. Any information you could provide would be very useful. Listen, I've talked about this with him a ton of times, and there's no record of a Unity pilgrim, but since you both insist, our early records are mostly administrative. Humanitarian projects, group counseling notes, charity expenditures. But there is a series of exchanges the founding members recorded in a lot of detail. It's the closest thing I have to what Aquilas is describing. A ver. A man walks into the first House of Enlightenment. The founding members just call him the Drifter. So they think he's a charity case at first, but no, the Drifter asks them a bunch of questions. If your philosophy is built on an individual's own morality, what about the second person? That second person might disagree. Isn't the problem of two what you're really looking for? And the founders respond, each individual must understand how the second person lifts them up. All of human effort is a story of cooperation pushing us forward. And it kind of goes on like that. He comes back every week for a year. Same conversation every time. Second person this, the problem of two that. Honestly, I think the founding members made it all up. There was a little more hesitation being openly atheist in the early days. I think they were experimenting with writing their own scripture. Fortunately, that got abandoned pretty quick. After the records of the Drifter end, you never see anything like it again. Okay. Always happy to help. If you'll excuse me, I've got a lot of aid efforts to coordinate. No, tranquilo, amigo. Gracias por nada, Adiós. Todo bien, amigo. Por aquí no habrá una armería, ¿verdad? Creo que no. Aquí hay una armería en algún lugar. I wouldn't do that. Oh, I've always liked that statue. It's beautiful, isn't it? I wonder what the artist was trying to represent. Nada de seguridad. A ver. Hola a todos, chicos. Buenas tardes, noches o lo que sea. Muy cargadísimo de armas, y estoy entrando en la policía. Hola. A visitor? I have all the company I need. Tengo que hablar con el custodio sobre el Barun. He knows not the truth. He sends another to ask more incessant questions. Perhaps you should hear us out before you decide to cast judgment. The great serpent waits in the shadows. He will entwine the universe, and all but the faithful will be made as dust. That is the truth. No more, no less. Okay. Anything you could tell us would be tremendously helpful. Yes, I have spoken to your keeper about this. I will tell you what I told him, and then you will leave me. Jinan Varun meets the unbeliever. He gives false prophecy to Jinan. But such is Jinan's conviction in the Great Serpent, he does not hesitate. He cuts the unbeliever down. But the unbeliever returns. Jinan realizes the Great Serpent is testing him, and he will not be found wanting. 4 times they fight. Over 120 rotations of the planet they are on. Remember these 4 battles, Jinan, the unbeliever says. Remember these 120 rotations. But Jinan knows this is blasphemy, and delivers the killing blow. That is all. No, voy a decir que le entiendo, pero no entiendo una mierda, la verdad. Then we are done. Leave me. Gracias. Y me voy. Increíble conversación. Estas conversaciones con esta gente son
Una locura. No voy a robar nada porque estoy en la policía, no jodas. Tampoco así. Adiós, señor. Gracias por todo. A ver. No sé que por aquí había una armería en algún lugar. Necesito munición, ¿eh? Algún lugar por aquí hay una puta armería. No me acuerdo dónde era. Creo que era eso. Sí. Nice. Aquí está. A comprar munición. Que el pelear con el imbécil aquel me dejó pelado. A ver, antes de comprar. Esta usa de 11 milímetros. Los que más necesito. There's something to be said for Brandon. Only the 11 milímetros. Una escopeta. Una pistola con silenciador. Con 44 daño físico. Oh.
¿Le voy a vender esto? Le voy a comprar esa pistola que me mola, porque tiene silenciador y demás. Ok, ya con eso tengo. ¡Vámonos! So, déjame poner en el inventario. Está en el inventario. Esto en el inventario. El recolector este lo voy a poner por aquí. La pistola nueva. Y esto para acá. Y así queda. Perfecto. Así, botiquines y demás por aquí, armas largas para acá, más cortas por aquí, de mano por aquí, con granadas y demás. Ok. ¿A dónde es que vamos, por cierto? Ok. ¿Qué dicen estos pendejos? Hola, señor. Ese fue el otro. Qué bueno. Oh, you're back. What did you learn? Letra de los iluminados usaba las palabras segundo y dos. Planets are often named by number. That second might mean the second planet in the system. What else did you learn? Hombre, de todos los que hay. If there really is a location the Pilgrim wanted us to find, those do sound awfully like coordinates. 420. Yes. What he added to infinity. Maybe that points to a name. If we're looking for his resting place, we'd need to know the name of the star system, wouldn't we? Let's see. We have something that could be coordinates. Something that could point to a planet in the system. But what's the name of the system? Dime tú. Infinitum addendum. What if we break down the parts? No systems named finite or add. That just leaves in and dumb. Indom? Well, that's certainly how I feel. Yes, that's it. The second planet in Indum. At 4 and 120. That's where you'll find the Pilgrim's resting place. Ostras. And from there, maybe you'll find the true meaning of unity. Perfecto.
You've now spoken to many different perspectives in our universe. In a way, you'll be carrying their philosophies with you on this journey. I know you're looking for a specific unity, but if you had to guess what it was, what interpretation would you give it? A unidad, hay algo sagrado ahí fuera, algo que lo une todo. Solo es una palabra y debo responsabilizarme de encontrarla, no rezar. Solo la convicción total nos dará la verdad. Se nos está poniendo a prueba. Conviction. Another word for strength. Can the truth not be revealed to the weak? Someone with doubts. The sanctum will always be here for those who seek it. Ok. ¿Por qué me lo sigue marcando? Well, you're back. May God go with you. Ok. ¿Nos vamos ya o qué? Por alguna razón me lo sigue marcando. Oh, you're back. Yes. Let's see. Infinitum. Well, I suppose that'll make someone. Oh. Before you go, I know you're looking. Ah, but what makes... And so you think this word unity... With all due respect, gravity is no miracle. There are... Well, I won't keep you any longer. This has been fun. La verdad es que encuentro muchas palabras, pero divertido no es una de ellas. Joder, qué chapa, loco. Como voy de armas, joder. Perfecto. Espacio puerto. No tengo ni por qué ir ahí, la verdad. Simplemente podría haberme hecho TP. A ver. Sistema Indum. Y supuestamente el segundo planeta. A ver, quiero ver el planeta un momento. Aquí he estado. ¿Dónde coño está la estrella, tío? No se ve. Es enorme, ¿eh? No me di cuenta si necesitaba casco o no. Parece que no. Me lo voy a poner de todas formas porque la verdad es que me protege bastante. Trae esta nave. ¿Qué coño descansa el peregrino? Yo quiero esa nave.
Esa nave no era donde estaba el cazador. O sea, el pendejo este alienígena. Look at all this. Whoever lived at this homestead seemed to have settled in for the long haul. Descanso del peregrino. Me puede lootear súper rápido, ¿no? La crédula sencillez de los humanos mundanos nunca deja de asombrarme. Mis peores instintos me atraen hacia una forma de desprecio para ellos, pero recuerdo que estoy al tanto de lo que no son. No puedo ni debo juzgarlos por falta de visión cuando conozco muy bien las vendas que oscurecen su vista. Después de todo, yo también las llevaba. Espero que algún día lleguen a comprenderlo, pero también deseo que me dejen en paz. Ok. He venido buscando las respuestas adecuadas, habrás que preguntar. Vuelve cuando conozcas la pregunta correcta. ¿Cómo? ¿Qué es la unidad? Responde a tu pregunta con otra pregunta. Si has leído mis escritos, ¿cuál es la carga de la gente? La gente es necesaria, pero también es una locura. Una muy pesada. Parece que todos terminamos luchando entre nosotros. Es una respuesta, pero no es mi respuesta. ¿Quién es tu oponente más formidable? Yo. Donde se encuentra la felicidad duradera. En crecer y volverse mejor. En una bebida fresquita. En detenerse y abrazar la compasión. En crecer y volverse mejor y más fuerte. No mames. Viniste en busca del verdadero significado de la unidad. Si aún quieres encontrarlo, en la siguiente habitación hay un trozo final de mí mismo. Yo encontré mi propia respuesta hace mucho, pero no de la forma que yo esperaba. Espero que tu viaje te lleve hacia la verdad. A ver. Dame lootearte súper rápido. Ahora voy a eso. Un momento. No sé cuál es la respuesta correcta. Puede que nunca la sepa. Sin embargo, cada vez me siento más cómodo sin saberlo. Cuanto más reflexiono sobre estar aquí, en este mundo, en este momento, más creo que es precisamente donde debo estar. Esta vez será diferente. No se tratará de mí, así que no tendré que huir. De hecho, puedo crear algo con intención en lugar de luchar para arreglar algo que otros han creado en mi nombre. Puede ser algo beneficioso. Puedo ser algo beneficioso. Estoy dejando atrás a esta otra persona. En este mundo no hay lugar para él. Déjale morir. Déjame vivir para iluminar el bendito universo que hay ante mí. Has encontrado el final de mi viaje, pero para saberlo todo, ¿sabes encontrar su comienzo? Elegí la segunda. La isla esconde el escorpión y el aguijón de este esconde la verdad. Y la 2. ¿Eso es un planeta o un sistema solar? A ver. Y la 2. ¡Ostras!
Puedo venir hasta aquí y después volver hasta allá, ¿cierto? Hasta aquí tampoco. Voy a saltar hasta aquí. Y desde aquí... sigo sin poder. No quiero ni pelear contra ellos, la verdad. Solamente quiero llegar a mi destino tranquilito. Ok, aquí nunca he estado. Creo. Ruinas antiguas. Busca el aguijón del escorpión. ¿Qué coño será eso? A ver. Hola. No me ataques, por favor. No quiero problemas. What an incredibly beautiful sculpture. I suspect it was placed here for some sort of specific... No me ataques. ¡Ey! Te estoy viendo. Se les ocurra. Ok, son pacíficas por ahora. ¡Atrás! ¡Qué bicho más feo, loco! Bueno. ¿Qué estoy haciendo? No entiendo. Esta luz a dónde se supone que tiene que llegar. Oh, ahí. ¿Y ahora qué hago? A ver. Oh, claro, porque es una constelación. Se ve la última estrella de Scorpion. Mamá, está todo por culo, ¿eh? Salto aquí mismo. Y desde aquí... no me deja tampoco. Por aquí sí. No queremos hacerle el juego tedioso, ¿eh? Esa es la suerte. Te hacen comerte 3 o 4 cinemáticas por la cara. Y ahora vengo para acá.
Míralo. Hijo de puta. Me ha enviado para hallar el verdadero significado de la unidad. Ahora de la segunda ronda. Claro que sí. Por supuesto, amigo. ¿Puedo subirme? Por supuesto, quiero ver esa nave por adentro, tío. Bien. No me importa que me maten, quiero ver esa nave. Perdón, perdón. Le he hecho que la nave. No, hermano. Es el idiota, ¿eh? ¿Qué estoy haciendo? Le di a desacoplar. Ah, no. Sí, no, está bien, está bien, está bien. Pensé que la había despacio. Ostras, qué guapo, loco. Wow. Hola. Hola, señor. Do you remember the emissary, perhaps? And their ship, the Helix? I believe they ambushed you above Neon and demanded that artifact you worked so hard to gain. Thank you for the stellar introduction. Este habla un poco raro, ¿no? Your success is unprecedented. Before you came, we were just discussing how continued use of force against you is unwise. Yes, we did. We are not a monolithic people. The Starborn are individuals. Some are united in cause. Others are in it for themselves. We are all in it for ourselves. Some of us are just more honest. The emissary threatened your ship, demanded you hand over your artifact. How is that so different from what I did? We needed to warn you off. Every encounter with one of our kind could spell disaster. For whom, exactly? I say whoever can collect them should. Eso no justifica el asesinato. And who gets to say that? You? Me? The emissary? I have debated morality for near infinity, and all I have found are groups of people enforcing their will on others. Rules and laws spoken as principles, but backed by arms and violence. Enough. We have more to discuss. The Unity. You are on the path to it. It is a place, a gateway. It is where we were reborn. So, Ostras. I gotta say, this part is more awkward than I thought. Hiding my face was way easier. I'm not who you think I am. This universe is only the first one you've been to. I've seen hundreds. ¿Cómo? Where I came from, I was the one who stayed at the launch to protect the artifacts. You died on board the Eye, while we held off the Hunter. One of me, at least. I collected the remaining artifacts, and they opened the way to the center of my universe, and the doorway to an infinite number of others. Claro, tema de multiversos y demás. When I stepped into it, I became a Starborn.
It's how I've entered other worlds, including yours. And that's the problem. All the artifacts are needed to complete the armillary and open the way to the Unity. In every universe, the Starborn fight over them. Innocent people die. You've witnessed the power granted by the temples, the anarchy that can be unleashed. Someone has to decide who should get them. Here it comes. The emissary tells you only the worthy should enter heaven. You're twisting what I mean. They're hypocrites. They use the chaos caused by the hunt for the artifacts to establish an order where they decide who's worthy. I attacked your lodge because I wanted the artifacts, and you held me off. You got away. That wasn't some morality play. You didn't survive because of righteousness. You won because of persistence, luck, and skill. As I have done countless times. I was also human once. But what does it matter who or what I was when eternity is within your grasp? Okay. You're learning. My other self wants you to walk the path he walks. To give up. To appreciate the universe you have. Easy for a person who's seen everything, done everything. I think you should see it for yourself. You've never come this far. Not in all the universes I've seen. The path to the Unity is opening to you. Porque hay un montón de universos donde muero antes o lo que sea. Ok. Si ayuda a uno de tus yos, combinaremos los artefactos y entraremos a la unidad. I want a truce. Between all three of us. I will give you some time to think over which approach to the Unity is the one you want. Mine. Or the Hunters. Yes. Let's see how willing you are to live under someone else's rules. Just remember, one of us isn't trying to judge you. Ok. ¿Habla con el cazador o con el heraldo? Puedo hacer tres cosas. I'll tell you everything I can. The Unity is meant for whomever can get there. Don't fall for that talk of worthiness. ¿Tengo que hacer una de las dos? A ver. Ok. Abandona la Scorpius. ¿Y qué hago si me voy? O sea, ¿puedo irme? No forma llegar a otro artefacto. O también una lección sobre el peligroso que puede ser. But also a lesson in how dangerous they can be. Seek the moon of old Earth. There are secrets there. You must discover for yourself. Here. To open the way. Okay. And I am sorry we have not always been forthcoming. I hope you will see what I have seen. You should also talk to your colleagues in Constellation. I am sure they have gathered more information on the remaining artifacts in the fringes of space. Part of me wonders what they will all say about what you have learned. But I will leave that to you. Hey. Llave de la base lunar. Ok, so. Muchas cosas. Hey, por aquí lo voy a dejar, gente. Espero les haya gustado capítulo 5. Tenemos que ir a la base lunar, o sea, de la luna real, la de nosotros, para descubrir algo que hay ahí que nos
va a permitir encontrar uno de los artefactos que nos faltan para combinarlos, entrar a la unidad que es el multiverso, entiendo, y renacer como Jesucristo. No entiendo muy bien, bueno, no importa. Espero les haya gustado. Si fue así, dejen un like, suscríbanse como siempre. Yo soy Delta y eso fue todo por hoy, chicos. Espero les haya gustado este capítulo de Starfield. Me despido. Adiós.